Hola mi gente, bienvenidas y bienvenidos a Páginas Leídas. Yo soy Jorge y en el vídeo de hoy os traigo este vídeo especial que no es una reseña como tal, simplemente es, bueno, pues hablaros de esta novela, de una de mis últimas lecturas, que es La península de las casas vacías de David Uclés, novela de 2024. Vengo a hablaros de esta novela por varias razones. La primera es que, bueno, el resumen de lecturas que voy a hacer próximamente va a ser de los meses de septiembre y octubre. Entonces van a ser muchas lecturas y, bueno, pues no me voy a poder extender lo que me gustaría para hablaros de esta novela. Y la segunda razón por la que os vengo a hablar de La península de las casas vacías es que es una, bueno, no voy a decir que sea una novela polémica, ni mucho menos, pero es una novela con opiniones muy dispares. O bien es de las que te gustan o es de los que no te gustan. No es una novela de medias tintas, de estas de bueno, regular, no. Está creando, la verdad, que dos posiciones muy contrapuestas, como la propia novela. Y bueno, pues yo vengo a daros mi visión de lo que he leído, mis impresiones de lo que yo he leído. Así que sin más, os hablo de La península de las casas vacías de David Uclés tras la intro. Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Bien, ¿qué es La península de las casas vacías? O mejor dicho, ¿qué tipo de novela es La península de las casas vacías? Se trata de una novela histórica centrada en la Guerra Civil Española, que va desde los años 1936, a 1939. Dentro de esta novela histórica engloba otros tipos de novela. Va a ser la novela psicológica, la novela social, la novela política, la novela amorosa, novela psicológica, en fin, comprenden muchos tipos de novela dentro de la general, que sería la novela histórica. Esta novela va a tener dos tramas que van a ir paralelas. Una es la plenamente novelesca, que es la historia de los personajes, la historia de Odisto y de su familia, y por otro lado, una trama más, digamos, de corte político, bélico, de cómo se fueron desarrollando los hechos como tal, como propia historia de España. Estas dos historias van a ir encadenadas, van a ir juntas de la mano, desde, no voy a decir desde el inicio, porque el inicio, digamos, que no transcurre dentro de la guerra civil, sino en los albores, justito antes de iniciarse la guerra civil, pero una vez que se inicia la guerra civil, van a ir estas dos historias de la mano. Ya, eso sí, hasta el final. Vamos a ir conociendo, por un lado, como digo, todo lo novelesco, todo lo que los personajes de esta novela nos van a mostrar, y por otro lado, el lado más político y bélico de lo que fue la Guerra Civil Española. También podemos decir que hay como una tercera línea, una tercera historia, que nos la va a traer un personaje. En este caso es la cuñada de Odisto, que es el protagonista de esta historia. Esta mujer es adivina, ¿vale? Por decirlo así. Es la que nos va a contar no tanto, o va a presagiar no tanto lo que ocurrió en la guerra civil, sino lo que ocurrió después, las consecuencias de esa guerra. Es por ello que van a ser estos tres los ejes que van a conducir toda esta historia: la plenamente novelesca, la plenamente política y bélica, y las consecuencias que esta guerra tuvo en la historia de España. De estas tres historias, de estas tres líneas argumentales, a mí la que realmente más me ha interesado, más me ha emocionado, más ágil me ha parecido, ha sido la novelesca. En ella vamos a conocer a nuestro protagonista, a Odisto y a su familia. Digamos que Odisto representaría, o sería, y es, el tatarabuelo del propio autor, de David Uclés. Nos vamos a trasladar a Jándula, un pueblo en la provincia de Jaén. Allí, como digo, vamos a conocer a Odisto y a su familia, a su mujer y a sus hijos. Hombres, mujeres y de distintas edades, para conocer cómo el impacto de la guerra civil, cómo afectó, dependiendo de si eras un hombre o una mujer y de la edad que tuvieras. Esto me recordó mucho a Germinal,
la obra de Sola, donde la familia de los Mageux, que eran los mineros, como el hombre, el marido y la mujer tenían hijos de diferentes edades, de distintos sexos, y cómo la situación social, económica del momento afectaba a esos personajes, a esas personas, en función de la edad y el sexo. Pues aquí pasa algo similar. Vamos a conocer primeramente, antes de llegar la guerra civil, cómo es la vida de esta familia. Vamos a conocer también el entorno en el que se mueve esta familia, una familia de campesinos, trabajan en el campo. Y digamos que en esta parte, en esta primera parte de la novela, vamos a conocer también las tradiciones, las costumbres que tienen estas personas, la gente en Jándula. Vamos a conocer su vida en el campo, su trabajo, pero también, por ejemplo, cómo hacen una festividad a través de la matanza del cerdo, cómo todo el pueblo se aúna para llevar a cabo la matanza del cerdo, cada uno con sus funciones, haciendo diferentes funciones cada uno, y cómo eso se convierte en una fiesta, en una tradición, algo popular, una tradición popular del pueblo de Jándula. Pero llega la guerra civil y es el momento de tomar decisiones. Se van escuchando ecos, primeramente, de que algo va a ocurrir, de que va a ocurrir un conflicto de una manera muy general, que va a afectar a todo el país, a toda España. Es por ello que una vez que ya llega la guerra civil, empiezan a tomar posiciones. Dos de los hijos de Odisto se van a encauzar en esta guerra civil, pero en bandos diferentes, uno en el bando nacional y el otro en el bando republicano. Ellos van a llevar su andadura por diferentes caminos, y uno de ellos, digamos que también a través de este personaje, vamos a conocer la parte amorosa de esta historia. Una historia de amor, además, una historia de amor homosexual. Como también esos dos personajes viven el conflicto de la mano, pero que en un momento determinado también tienen que separarse por diferentes razones. El caso es que, bueno, los hermanos, como digo, van a ir por bandos diferentes, y también a lo largo de toda la novela, que vamos a conocer cómo es su peregrinar, cómo es la forma de llevar a cabo esta guerra, como en un momento determinado, ya hacia el final, ellos se encuentran. Las consecuencias no las voy a desvelar, obviamente. Odisto, que es, digamos, una especie de ser muy anclado en su tierra, en su familia, en su trabajo, le cuesta tomar la determinación de salir y luchar. Al final lo hace y se va a convertir como una especie de Don Quijote sin Sancho, que va a ir deambulando y va a luchar contra molinos de viento, porque digamos que es un personaje que no le importa nada el conflicto, no le importa nada la política, no sabe de izquierdas, ni de derechas, ni de nacionales, ni de republicanos. Él es un hombre, como digo, muy anclado en su pueblo, muy anclado en su trabajo, muy anclado en su familia y muy anclado en las costumbres de su pueblo. Por eso digo que es como un Don Quijote que va a luchar contra molinos de viento, porque digamos que su historia, su peregrinar a lo largo de toda esta historia, va a ir como dando un poco de tumbos, con una serie de consecuencias, obviamente. Digamos que esta es la parte un poco novelesca. También vamos a conocer la historia de los que se quedan en Jándula, como son las mujeres y los niños pequeños. Las consecuencias que tiene también el quedarse en su casa por el mero hecho de ser pequeño o de ser mujer. Estas personas también van a tener que librar sus batallas dentro de toda esta guerra civil. Como digo, esta es la parte más novelesca, es la historia de estos personajes en esta guerra. Hay, como digo, otra trama, otra línea argumental que es la más política y bélica. El autor nos va a contar con hechos fehacientes, investigación en mano, cómo ocurrieron los hechos, cómo se llevaron a cabo y qué consecuencias tuvieron. Me llamaron especialmente la atención los hechos que ocurrieron en la ciudad de Badajoz, que fue una devastación
total, una barbaridad absoluta, y también los hechos que ocurrieron en Guernica, una ciudad del País Vasco. Me llamó especialmente el final de esa historia, de lo que ocurrió en Guernica. Es la verdad que muy pictórico cómo el autor retrata el sufrimiento de las mujeres, especialmente de las madres, cuyos hijos murieron en esta guerra. Lo cierra de una manera muy cruel, muy triste, muy melancólica, muy nostalgia, bárbara totalmente, pero al emplear el realismo mágico, digamos que lo hace, no voy a decir que sea como muy bonito, muy precioso, no, es muy original, como cierra esa historia de Guernica, con toda la crueldad que se ha producido en esa ciudad, cómo lo cierra con el llanto y la desolación, la tristeza de estas madres cuyos hijos, como digo, murieron en la guerra civil. No solamente esta parte lo conforman hechos bélicos, también vamos a conocer las estrategias de Francisco Franco, que luego fue el dictador durante 40 años aquí en España, tras esta guerra civil. Y también vamos a conocer otros aspectos más sociales, culturales, que ocurrieron durante la guerra civil. Hay un capítulo especialmente muy llamativo, a mí la verdad me gustó mucho, donde se reúnen una serie de escritores especialmente hispanoamericanos como Octavio Paz, Elena Garro, Pablo Neruda, también aparece Unamuno, en fin, y son como conversaciones entre ellos de lo que está sucediendo y de lo que ellos están llevando a cabo en ese momento. También el autor nos va a hablar de Lorca. En fin, no solamente todo es político y bélico, sino que digamos que va a retratar lo que iba sucediendo en todos los aspectos durante la guerra civil, tanto en el plano político, cultural, económico, social, en el bélico, obviamente las estrategias militares, en definitiva. Es una parte más real, pero que digamos que, por ejemplo, en este tipo de capítulos donde aparece ese tipo de conversaciones entre tantos escritores, eso no es que fuese real, pero digamos que lo que sí hablan, lo que sí comentan, pues digamos que sí tuvo que ver mucho con lo que ellos llevaron a cabo durante ese momento. Esta parte es, digamos, por momentos interesante, por momentos ágil, pero por otros momentos es más lenta, más tediosa, más aburrida. Tiene ahí un componente, pues eso, que depende de lo que te está contando, pues te puede interesar más o te puede interesar menos. Este tipo de partes, pues obviamente que te van cortando la trama, la parte novelesca, pero que, como digo, todo va avanzando a la par, tanto la historia novelesca como los hechos que se nos narran en esta otra parte. Van a ir de la mano, según pues si nos cuentan la historia en la ciudad de Badajoz, es porque uno de los personajes está en Badajoz. Entonces digamos que todo esto va a ir de la mano. Por tercera trama, la tercera trama que hay que hablar, que ya os comenté, es la de la cuñada de Odisto, que es esa visionaria que nos va a hablar no tanto, aunque también, de cosas que van a ocurrir durante la guerra civil, pero digamos que ya esta parte se enfoca más en las consecuencias que tuvo la guerra civil, de cómo iban a acabar algunos personajes luego en el futuro, de cómo las ciudades que en su momento durante la guerra civil estaban devastadas, cómo iban a ir resurgiendo. En definitiva, digamos que lo que nos habla es eso, las consecuencias de la guerra civil, esa visión, dando así un panorama pues bastante general, tanto de la guerra civil como de sus consecuencias que llegarían, como he dicho al principio, pues hasta los años 80, 90, incluso no sé si me atrevería a decir que incluso está en el siglo XXI, o sea,
nos habla, pues eso, sobre todo muchas consecuencias a lo largo de todo el tiempo. Pues estas, como digo, son las 3 líneas argumentales que tiene esta novela. Muchas influencias, especialmente, que además es lo que realmente llama la atención de esta obra, es el realismo mágico que en esta novela se emplea. A ver, digamos que la primera mitad, más o menos, incluso un poquito menos de la mitad, el uso del realismo mágico por parte del autor creo que es excesivo. Se excede, pero vamos, que es que parece que no ve fin. Luego, conforme va avanzando la historia, es más comedido. No obstante, está muy bien utilizado. Parece que, no sé, es como que te suena raro porque normalmente lo escuchas en los autores hispanoamericanos y eso llevarlo aquí a España con las tradiciones, con el horror, con el sufrimiento y demás, y siendo tan cercano, porque todo resulta tan cercano, como que parece como que te choca un poco, pero la verdad que lo lleva bastante bien. A mí la verdad que en algunas ocasiones, en muchas ocasiones, me ha gustado el empleo que hace del realismo mágico a lo largo de toda esta historia. Como digo, en un principio se excede, es como que parece que como que no para. Como que el autor dijo, voy a hacer una obra donde voy a mezclar la guerra civil con el realismo mágico y vamos, lo mezcló, pero que no cesa. Es como que no cesa. Luego, conforme vas leyendo, va siendo, digamos, más comedido, más pausado. Hay más influencias dentro de esta obra. Cervantes, por ejemplo, está presente, como digo, Odistos, sin ir más lejos, es un Don Quijote sin Sancho que va a luchar contra molinos de viento. Galdós también está presente en esta obra con ese realismo donde mezcla lo histórico, lo social con lo tradicional. Esa mezcla que la lleva a cabo Galdós en muchas de sus obras, aquí también aparece. Víctor Hugo. También Víctor Hugo, veo aquí la influencia por esa ramificación, esa doble ramificación de la trama, de cómo te cuenta la parte novelesca y otros hechos. En el caso de Víctor Hugo, por ejemplo, Los Miserables, que te habla de política, te habla del alcantarillado, del lenguaje. En definitiva, te corta la trama para contarte cosas que tienen que ver con lo que está sucediendo. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Eso sí, el autor, David Zuclés, digamos que estos capítulos, al igual que los novelescos, son muy breves, son muy cortos. No es como Víctor Hugo, que puedes estar 100 páginas leyendo sobre el alcantarillado de París en el siglo XV. No. David Zuclés, con 4 o 5 páginas, te lo cuenta lo que te quiere contar en el terreno tanto político, social, económico, en estas partes un poco más densas, un poco que a mí, pues algunas, como digo, me han gustado más que otras. Bien, más influencias, Unamuno. Unamuno también está aquí presente, la carga psicológica de los personajes, cómo incluso el propio Unamuno también aparece en esta novela. No sé, esa carga psicológica y filosófica que tiene la novela, para mí que lo hereda de Miguel de Unamuno. Valle Inclán, también Valle Inclán está presente en esta novela y es que los personajes son meros títeres del autor. Hay conversaciones entre algunos personajes donde algunas se encomiendan a Dios y la otra le responde, pues no te encomiende tanto a Dios y encomiéndate al autor, que es el que nos dirige nuestros pasos, que es el que nos va a decir los destinos que vamos a tener. Es decir, los propios, algunos personajes se dan cuenta que son personajes de una novela, que no son personajes de la vida, no es una historia real. Se dan cuenta que son títeres, que son marionetas del propio autor, que va a ser él el que dirija los pasos de
de estos personajes. Por eso también me ha recordado mucho a Valle Inclán en ese sentido. Es decir, hay muchas influencias, por supuesto, el realismo mágico de todos los escritores y escritoras hispanoamericanos, desde los años 50, el boom de los 60, en fin, todo eso está aquí plasmado, obviamente, porque digamos que es lo más significativo, lo que más llama la atención de esta obra. Tengo entendido que hay gente que compara que Jándula, lo que está ocurriendo en este pueblo de Jaén, que lo comparan con Macondo de 100 años de soledad. O sea, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Bien, pues eso digamos que serían las influencias que el autor recoge. Posiblemente recoja más influencias. Incluso algunos no verán las influencias que yo aquí he visto. En fin, estas son las que yo así más claramente he visto del autor sobre otros autores que aparecen en esta obra. En definitiva, se trata de una novela muy peculiar, es bastante curiosa. A mí me ha gustado, no me ha encantado, porque como digo, tiene partes que a mí se me han hecho un poquito cuesta arriba, incluso ese exceso en un comienzo del realismo mágico también me estaba un poco como aturdiendo, pero digamos que, no sé, creo que hay una gran labor en esta obra, me parece muy creíble, sobre todo especialmente por cómo cuenta toda esa parte histórica, bélica, política, social, cultural. Me ha parecido todo muy, muy creíble, incluso la parte novelesca, que este tipo de situaciones se llevaran a cabo. A mí me ha gustado, por momentos es muy ágil, además al ser capítulos cortos, la verdad es que se lee bastante bien. Tiene partes, como digo, también un poco más densas, incluso partes algo aburridas, que la verdad tampoco es que me estuvieran interesando mucho. Es por eso que digo que me ha gustado, pero que no me ha encantado. Una novela con fallos, bajo mi punto de vista, sí, pero también me ha parecido, como digo, muy original. Todo lo que llega a concentrar esta novela, de verdad, es para aplaudir la labor que ha hecho el autor, investigando cada momento, cada batalla y cada paso que se daba durante esos 3 años que duró la Guerra Civil. El retrato de los personajes tampoco es que sea muy definido y que esté explicado, pues como a lo mejor se explican en las novelas de Galdós, que están mucho más perfilados. Tampoco llegan a ser bocetos, ¿vale? Pero como es tan grande todo lo que llega a concentrar esta novela, pues los personajes, digamos que son un elemento más, como lo es cualquier otra cosa. Yo creo que en definitiva el autor lo que está contando es la guerra civil y cómo se llevó a cabo y cómo una serie de personajes vivieron ese momento. Pero no por ello es que la historia de los personajes sea lo más importante de esta novela. Es lo que a mí me ha llegado por el mero hecho de cómo lo dibuja a los personajes, cómo los describe, en fin, que tampoco llegas a conocerlos tanto en profundidad. Los conoces así un poquito, sabes más o menos de qué pecojean, de lo que les pasa y demás, pero digamos que, como digo, es un elemento más dentro de esta novela. A mí me ha parecido interesante, como digo, es una novela muy personal. Si os va a gustar o no os va a gustar, digamos que es como estos autores como Mariana Enríquez, que tienen un estilo particular, que si a las 100 páginas te ha gustado lo que has leído, entonces te gustará. Si a las 100 páginas no te llega, no captas, no te entretiene, no te parece ágil, no te parece entretenido, entonces no es tu novela. Habrá casos, que no digo yo que no, que a lo mejor las 100 primeras páginas pues como que no te animan, pero conforme luego avanzas un poquito, pues dices, pues mira, a lo mejor a partir de ahí de la 300 sí que te ha conmovido y ya te engancha.
ver, puede pasar, no digo yo que no, pero vamos, que si las 100 primeras páginas, al ser una obra tan personal, con un estilo tan peculiar, si las 100 primeras páginas son decisivas, si te gustan, te gustará la novela, con sus partes que a lo mejor puede que te puedan, como a mí, parecer más tediosas, más lentas, algo más aburridas, pero digamos que la historia tiene algo que te engancha, que te hace que sigas conociendo la historia de los personajes y de la historia propiamente dicha, de ese momento de la guerra civil. Pues eso, si te engancha bien en esas 100 primeras páginas, pues seguirás leyendo, si no, pues dejadlo porque va a continuar así durante toda la obra. Va a ser así desde el inicio hasta el final. El final de la obra, pues, tiene un poquito de todo. Parte positiva, parte negativa. En fin, se inicia esta novela unos momentos antes del estallido de la guerra civil. La obra termina con el fin de la guerra civil y digamos, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Con lo vivido y con los vivos y las ausencias. Un buen retrato, a mí me ha parecido un buen retrato y en fin, pues esto es lo que yo os quería comentar de esta obra, de La península de las casas vacías. Son 700 páginas, a mí me han parecido en su mayor parte ágiles, fáciles de llevar, me han entretenido mucho, la parte novelesca me ha entretenido la vida, me ha entretenido muchísimo, me ha gustado bastante. El empleo del realismo mágico es muy peculiar, como digo, en principio muy excesivo, pero aún así creo que lo ha sabido llevar a cabo, con todas las tradiciones que tenemos aquí en España y con elementos puramente nacionales. En definitiva, que lo he pasado, a ver, dentro de todo el drama que tiene esto, que es una novela bélica, que lo he pasado bien leyéndola, me ha gustado. Me ha parecido interesante, pero digo, no me ha encantado, pero digamos que estoy en el bando de los que sí he podido disfrutar La península de las casas vacías. Pues nada, pues hasta aquí este comentario, esta opinión, porque tampoco no la puedo llamar ni reseña, de esta novela de La península de las casas vacías que leí durante todo el mes de septiembre. Comentadme vosotras, si la habéis leído, si no, si os llama la atención, qué os ha parecido, aquellos que la habéis leído, si sois del bando de los que os ha gustado, de los que no habéis podido con ella. En definitiva, contadme lo que queráis, que nos leemos, escribimos y todo eso por comentarios. Nos vemos en próximos días, así que hasta entonces que tengáis felices, maravillosas y extraordinarias lecturas. Un besazo enorme y chao. Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough